Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 98 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 98 que habla ahora del procedimiento disciplinario y medidas provisionales que pueda haber en ese procedimiento disciplinario. Un artículo largo, más o menos largo, que tiene bastantes detalles y que es interesante analizarlo paso a paso. Así que sin más, para no prolongarlo mucho, comenzamos con el 98.1 que dice así: no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento previamente establecido. ¿Qué significa este primer párrafo del 98.1? Pues que por la comisión de faltas muy graves o graves, tiene que haber procedimiento disciplinario sí o sí. Sí o sí, en el caso de las muy graves o graves. En cambio, ¿qué pasa con las leves? Pues vamos a verlo. Segundo párrafo. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia del interesado. Así que, peculiaridad. Por faltas leves, procedimiento sumario con audiencia del interesado. ¿Qué es esto? Pues un procedimiento sumario es una vía más rápida y simplificada para resolver el procedimiento, que se utiliza cuando los hechos y las pruebas son claros y no requieren una investigación extensa, en este caso para las faltas leves. A pesar de ser más ágil, el derecho de audiencia al interesado se mantiene e implica que la persona afectada tiene derecho a ser escuchada antes de que se imponga una sanción para que pueda alegar lo que considere oportuno en su defensa. Así que es un procedimiento que permite que todo se resuelva con más rapidez, pero solo se puede usar para las faltas leves. Para faltas muy graves o graves no se puede usar este procedimiento, podríamos llamarlo resumido, no se puede. Solo las leves. Bien, seguimos, 98.2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. Así que vemos que en desarrollo de este TREBEP, pues se establecerá un procedimiento disciplinario que atenderá a tres principios que vamos a explicar. Principio de eficacia, celeridad y economía procesal. Pregunta de examen. Bien, estos principios sirven para garantizar que el procedimiento disciplinario sea justo y eficiente. ¿Qué es la eficacia? En este caso, pues significa que el procedimiento debe cumplir su objetivo de manera efectiva, resolviendo los casos de manera correcta y justa. Así que ya sabemos que esa eficacia está relacionada con el cumplimiento de objetivos. Celeridad se refiere a que el proceso debe desarrollarse de forma ágil, sin demoras innecesarias, para que las infracciones sean sancionadas a tiempo y sin retrasos. Así lo relacionamos un poco para que no prescriban las infracciones y sanciones. Celeridad lo asociamos a rapidez. Y economía procesal implica que el procedimiento debe optimizar los recursos y evitar trámites innecesarios, simplificando los pasos cuando sea posible. Así que podríamos relacionar esta economía procesal con la eficiencia del procedimiento. Bien, y segundo párrafo del 98.2, en el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. Así que, ¿cómo se separa la fase instructora y sancionadora? Pues encomendándolo a órganos distintos. ¿Y para qué se hace esto? Pues esta separación se realiza para garantizar la imparcialidad en el procedimiento. Esto ya lo explicamos un poco en la Ley 39/2015, de la cual hay una lista de reproducción analizando esa ley al detalle en este canal. La fase instructora, repasando un poco, consiste en investigar los hechos y recoger pruebas, mientras que la sancionadora es cuando se decide si se impone una sanción y cuál será. Si ambas fases las realiza el mismo órgano, podría haber un conflicto de intereses, con lo que conlleva una falta de objetividad. Por eso estos procedimientos, estas dos fases, se encomiendan a órganos diferentes para asegurar que quien investiga no sea quien decide la sanción. Bien, seguimos y bajamos al 98.3, que dice así: cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores,
se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Así que hay una posibilidad, eso sí, siempre de forma motivada, de que se adopten medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución final. Bien, segundo párrafo dice así: la suspensión provisional como medida cautelar, esto es una medida también de carácter provisional, en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá pérdida del puesto de trabajo. Bien, estamos hablando en este párrafo de una medida provisional que en concreto es la suspensión provisional. Una suspensión de funciones y de trabajar durante X tiempo. Como medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Pues es una acción provisional, como venimos hablando, que se toma para evitar que, mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario, se puedan generar daños o riesgos que afecten al proceso, al afectado o a terceros. Son temporales y se aplican hasta que se resuelva el procedimiento. Bien, así que, ¿qué dice este párrafo con respecto a la suspensión provisional? Pues que no puede exceder de 6 meses. No podrá exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado, salvo que el interesado haga algo que paralice el procedimiento. Por ejemplo, si el interesado provoca deliberadamente que el procedimiento se retrase o se detenga, no compareciendo cuando es llamado a declarar o no aportando la documentación solicitada. Eso se considera una paralización del procedimiento imputable a él. En estos casos, los plazos del proceso pueden suspenderse hasta que el interesado cumpla con sus obligaciones. Así que, ¿qué pasa si el interesado paraliza el procedimiento por su culpa? Pues que la suspensión provisional puede superar los 6 meses. En principio no puede superarlos, pero si el interesado paraliza el procedimiento, pues que asuma las consecuencias. La suspensión provisional se prolonga más de 6 meses. También la suspensión provisional puede acordarse cuando se le tramite un procedimiento judicial. Un procedimiento judicial. ¿Y por cuánto tiempo se mantendría esa suspensión provisional al empleado? Pues en el tiempo que dure su prisión provisional, podría ser una medida cautelar decretada por el juez, u otra medida que determine la imposibilidad de trabajar en su puesto, de desempeñar el puesto de trabajo. Que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. Así que esa suspensión provisional, pues, se podrá decretar en estos casos. En el caso de que el juez entra en escena. Y en este caso, si la suspensión provisional, estamos hablando de este caso en el que el juez entra en escena, si la suspensión provisional excede de 6 meses, no supone pérdida del puesto de trabajo. Así que, en este caso, no supondrá pérdida del puesto si excede de 6 meses. Como ya vimos en el artículo 90, que si una suspensión excedía de más de 6 meses, conllevaba la pérdida del puesto de trabajo. Pues en este caso, no. Bien, vamos a seguir bajando. Va quedando menos. Último párrafo del 98.3. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y en su caso las prestaciones familiares por hijo a cargo. Así que seguimos hablando de esa suspensión provisional y ¿qué tiene derecho? Pues no va a recibir nada de dinero, va a recibir algo. Las retribuciones básicas, que ya sabemos cuáles son, y en caso de haberlas, prestaciones familiares por hijo a cargo. Eso durante la suspensión provisional va a recibirlo. Por tanto, las retribuciones complementarias ni las va a oler. Bien, y el 98.4 dice así: cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva,
la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derecho. Así que aquí partimos de la situación inicial, que es suspensión provisional, y esta suspensión provisional puede derivarse en dos casos, en dos situaciones diferentes. Caso A, que la suspensión provisional se eleve a definitiva, suspensión definitiva. Así que caso A se eleve a definitiva, pues el funcionario debe devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. ¿Qué ha percibido el funcionario durante la suspensión provisional? Pues ya lo sabemos, las retribuciones básicas y en su caso las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si se eleva a definitiva, el funcionario tiene que devolver esa pizca de sueldo, de retribuciones, mejor dicho, que ha percibido durante ese tiempo. ¿Qué pasa si al final la suspensión provisional se diluye? Caso B. Suspensión provisional no llega a convertirse en definitiva, es decir, el funcionario es inocente. Pues la administración debe pagarle al funcionario, debe restituir al funcionario la diferencia de los haberes. Los haberes son los dineros que ha recibido. La diferencia que ha recibido, que realmente ha recibido, que son las retribuciones básicas y en su caso prestaciones familiares por hijo a cargo, esos son los que realmente ha recibido durante la suspensión provisional y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derecho. Es decir, que la administración va a pagarles las retribuciones complementarias que les debe durante ese tiempo de suspensión provisional. Bien, segundo párrafo del 98.4. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Así que, buena noticia para ese funcionario. El tiempo de suspensión provisional sirve de abono para la firme. Si ha estado 4 meses de suspensión provisional, pues esos 4 meses van a servir para computar la firme. Y último párrafo del 98.4. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión. Así que, buenas noticias también. El funcionario es inocente, la suspensión no se ha declarado firme, no se declara firme, pues el tiempo de suspensión, que ha estado provisional, pues se computa como servicio activo. Y ya sabemos lo que conlleva todo eso. Se reconoce a efectos de ascensos, trienios, derechos de la seguridad social, etc. Buenas noticias. Y además, buena noticia también para el funcionario, se acuerda la inmediata reincorporación al puesto de trabajo. Inmediata. Con reconocimiento de todos los derechos económicos. Imaginaros que ha habido aumentos de sueldo durante ese tiempo, pues se les reconocen también. Y demás que procedan desde la fecha de suspensión, es decir, todo lo que pasó, todo lo bueno que haya pasado desde la suspensión provisional hasta la declaración de inocencia, es decir, hasta que la suspensión no sea declarada firme, se le debe reconocer al funcionario y además debe declararse la inmediata reincorporación al puesto de trabajo. Así que vuelve por la puerta grande. Así que sin más, queda analizado este 98, un artículo intenso y bueno, espero que haya quedado más claro. Yo creo que con la explicación queda bastante claro. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 99. Un saludo.